Oye, algo burocrático también. A $1 a centavo el metro. Bueno, es para no pagar impuestos. ¿Ya Juan? ¿Cómo estás? Álvaro, agüita de ustedes. No empezar de nada, pero Ni sabe igual tampoco. está bien igual, pero lo importante Es es... mejor que la pesada de nada. Ah, Álvaro, ¿me vamos a participar? ahí vamos a meter los Vamos a niños. meter a tu padre. Entre los tres, el programa sale. Que sea el Espíritu Santo de Dios en este lugar, Señor. Que no seamos nosotros, Señor. Quita todo pensamiento negativo que no viene de ti, y que sea la mente de Cristo en nosotros, Señor, y que seamos un instrumento para transmitir el mensaje a todas esas personas que van a escuchar el programa, Señor, para alcanzarlos para Cristo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hay ira, contienda, enojo, molestia, todo lo que no es tuyo, Padre, quítalo, échalo fuera de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, Señor. Y que sea la presencia del Espíritu Santo que more en cada uno de los que estamos aquí, Padre. Y que este programa fluya con la presencia del Espíritu Santo y se logre el objetivo que es alcanzar la alma. Viene. De originales artesanías, semillero de costumbres y tradiciones. Llegó la hora de crianza de señal. 53, capítulo 53 entero. Y Salmo 22. A partir de este momento da inicio su programa Sacrificio Perfecto, predicando la palabra de Dios bajo la dirección y conducción de la profesora y pastora Denis Rodríguez, que ya queda con ustedes. Bienvenido. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Muy buenas tardes, mis queridos oyentes. Dios me los bendiga grandemente. Una vez más aquí con ustedes en el programa Sacrificio Perfecto. Le habla su amada servidora Lisan Ríos para servirle. Hoy, ¿verdad? Queremos llegarles a ustedes con una palabra poderosa donde el Señor nos va a hablar, ¿verdad? A través de un hermano en Cristo, un hermano que ama al Señor, el pastor Roberto II, y también nos acompaña mi amado esposo Álvaro Rodríguez. Por motivos personales, nuestra amada pastora Denis Rodríguez no podrá estar aquí con nosotros, pero sé que ahí donde ella está también con nosotros llevando la palabra del Señor. Hoy, en esta tarde, ¿verdad? Queremos poner una alabanza para adorar a nuestro Padre Celestial de Sacrificio Perfecto, dirigido por el grupo Vida Eterna. Dios mío, la pastora me pone a mirar. Venga, por el sur. Una tradición se llama Cuadro Básico. Guitarra Reina Valera. La roja la ve. Valera del siglo XX. Sí, está bueno. Pero no se ha tocado como. Está bueno porque te lo traduce una vez, o sea, las dos versiones. ¿Ese es un programa o es la misma Biblia? Sí, mira que no sabía. Sí, puedes buscar otra versión acá. ¿Quieres buscar nueva traducción viviente? Nueva traducción viviente. Los capítulos. Así que estudio yo. Sí,
porque es más entendible. Claro. Porque lo que pasa es que hay una versión traducida al lenguaje actual y una pues obviamente la Reina Valera que es el lenguaje actual también, pero de antes. Ya. Con razón, Fíjate que yo siempre voy a usar la Reina Valera tradicional. Así. Sí. Y esa es la base. Una que no me gustó mucho fue una que era la Biblia profética, pero no recuerdo cómo que se llamaba. Tiene un título específico, pero sé que es una Biblia profética. No me gustaba era por el sentido de la traducción y porque se enfocaba mucho digamos que en cada traducción se salía de los parámetros de la Biblia tradicional, pero se enfocaba mucho en la profecía. No. Saludamos nosotros, nos presentamos, Álvaro y yo. Claro, no. ¿Te tenés Jesús? No, un poquito, ¿no? Sí. Sí, porque tengo aquí. 3 minutos todavía. Ah, bien. De música. El programa, entonces, Ah, ok. el tema. Hoy yo lo voy a presentar el tema para que ustedes sigan. Continuando con nuestro programa Sacrificio Perfecto, lo dejo, ¿verdad?, con nuestro invitado en el día de hoy, que sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Claro que sí, amados hermanos, es un placer estar aquí delante de todos ustedes, como radioescuchas. Un saludo y bendiciones para cada uno de ustedes, para su familia, y que sea de bendición esta palabra, que sea de prosperidad, y que cada enseñanza quede en el corazón de cada uno de nosotros. Esta tarde vamos a estudiar Isaías 53 y Salmo 22, pero es una palabra profética, una palabra que fue anunciada antes del nacimiento de Jesucristo. Isaías 53 nos dice, en el capítulo 1, en el versículo 1, en adelante dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le decíamos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le dades y sufrió, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Y el capítulo 53 continúa hasta el versículo número 12, pero vamos a estudiarlo paso a paso. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta mañana, en esta tarde, te damos gracias porque tú has permitido que nosotros estemos aquí delante de ti, Señor, para llevar esta palabra a los corazones de las personas. Padre, pon entendimiento en cada uno de nosotros, y que sean tus palabras, que sean tus frases, que sea cada sílaba que sale de nuestra boca, por el poder de Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Isaías 53 y Salmo 22. El profeta Isaías le pregunta al Señor: ¿quién ha creído en este anuncio? Y es importante cuando el profeta Isaías dice ¿quién ha creído en este anuncio? Porque se está hablando del nacimiento de Jesucristo, de un tiempo antes al nacimiento en que Jesús llegó a la tierra. Estamos hablando de 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y Isaías nos dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta es una pregunta más que una exclamación, porque no es una respuesta negativa, sino que está designada a la palabra o a llamar la atención en el anuncio o en el mensaje proclamado. Cuando habla de que quién ha creído a nuestro anuncio, está hablando del mensaje que se predica, del mensaje que está llevando Isaías en ese momento, del nacimiento o del ascenso de Jesucristo.
Y cuando habla sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, está hablando sobre una expresión que se refiere a la fuerza del Señor. Que primero tienes que creer en la predicación del Evangelio y luego ser convertido por el poder de Dios en Cristo. Pero la pregunta misma del profeta muestra que pocos creerán y serán convertidos. Y así inicia el capítulo 53. Cuando habla de Isaías, cuando Isaías habla de que quién ha creído en nuestro anuncio, no solamente se está refiriendo hace 700 años, se está refiriendo cuando Jesús nace y al mundo actual, al día de hoy, todavía el mensaje del Señor no ha sido creído en su totalidad. En ese tiempo no se creía de que había un ser o había un siervo sufriente, el cual iba a nacer, iba a sufrir calamidades, iba a ser atravesado por una lanza, iba a ser crucificado, iba a ser llevado como preso, iba a tener coronas de espinas, pero también iba a ser proclamado como el Salvador de la humanidad o el Salvador de las naciones. Ese era el mensaje que Isaías estaba llevando en sí. Pero a pesar de que había hecho, dice en Juan 12, 37, 38, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías cuando dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién se ha revelado del brazo del Señor? Jesucristo fue crucificado, Jesucristo fue perseguido, Jesucristo fue avasallado, Jesucristo obviamente cuando fue perseguido o tuvo la persecución, no solamente fue crucificado, sino que fue calumniado, fue preso y fue puesto en vergüenza delante del mundo. Y dice en Juan 11:53, y aún así, cuando él alzó a Lázaro de los muertos, acordaron a matarle. Porque la palabra nos está diciendo, relacionándolo en el nacimiento de Jesucristo y en la vida de Jesucristo, que Jesús hace milagros, Jesús levanta a Lázaro de los muertos, Jesús levanta paralíticos, Jesús sana enfermos, Jesús le da vista a los ciegos, pero aún así, el pueblo, dice en Juan 11:53, acordaron a matarle. Y se cumple la palabra profética de Isaías cuando dice en el versículo 1, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Estamos hablando de una palabra que cuando se escribió, Jesucristo no había nacido. Pero cuando Jesús ya estaba en vida, se cumple la palabra profética porque no se creyó cuando hubo una visión, cuando hubo una palabra profética de un nacimiento de un ser salvador, pero tampoco se creyó cuando Jesucristo ya estaba en la tierra con la humanidad. En las dos etapas nunca se creyó el mensaje. ¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? Proféticamente Isaías anticipa al menos dos cosas aquí. En primer lugar, anticipa cuán extraño y contradictorio parece ser que este Mesías sufriente, cuyo rostro está desfigurado más que el de cualquier hombre, sea al mismo tiempo la salvación y purificación de las naciones. En segundo lugar, anticipa el rechazo del Mesías, que muchos no creerán, y lo dice en el versículo 1, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Porque cuando Isaías escribe este mensaje, está anunciando el nacimiento de un ser, de un sirviente que era el Hijo de Dios, pero también estaba anunciando que iba a ser apedreado, que iba a ser crucificado, pero también estaba anunciando la resurrección, que iba a ser el Salvador del mundo. Entonces, un mensaje que se predicó desde mucho antes del nacimiento de Jesús y no fue creído a pesar de que ya habían escritos o que había conocimiento de la palabra. Y nosotros diremos que ¿por qué al mundo actual o al mundo de hoy nosotros todavía nos comportamos de la misma manera? Y es que la palabra se predica en todos los ámbitos, se predica en todos los tiempos, se predica en todos los idiomas, se predica en todas las maneras, y al día de hoy no creemos en la palabra. Y muchos diremos, sí, pero es que nosotros somos creyentes, nosotros hemos creído en la palabra, nos congregamos en las iglesias. Sí, es cierto, nos congregamos en la iglesia, creemos que hay un Dios, pero ¿nos comportamos como un Jesucristo? ¿Vemos nosotros el sufrimiento que Jesús pasó y callamos como Jesús lo vivió? Porque la palabra dice en Isaías que Jesús no abrió su boca ni siquiera para exclamar un solo sufrimiento o una gota de su sangre de dolor, no la exclamó por medio de sus palabras. Y nosotros al día de hoy todavía creemos que Jesucristo está por nuestro sufrimiento y Dios no está por nuestro sufrimiento.
Dios está por nuestra resurrección, porque el sufrimiento es parte de la resurrección de nosotros. Y cuando hablamos de la resurrección de Cristo, es el mayor logro. Haber resucitado el tercer día es el mayor logro para cada uno de nosotros, porque día a día que nosotros vivimos en la palabra, resucitamos porque vamos cambiando nuestro parecer, vamos cambiando nuestro carácter y nos formamos y nos forjamos como hijos o como creyentes de la palabra. Entonces, Isaías sigue más adelante diciendo en el versículo 2, y esto va en compás a lo que acabo de mencionar, dice en el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él. Jesús creció y crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dice Lucas 2:52 que él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero todo tiempo fue como un renuevo de aparente debilidad e insignificancia, pero no como se lo imaginan, como una persona o un líder poderoso. Y de la misma manera, el pueblo imaginaba aún el Mesías con poder, el pueblo imaginaba a un gobernante, a un rey postrado en una silla delante de un reino gobernando, pero no era la manera en que Dios venía a salvarlo, no era la manera en la que Dios venía a demostrarnos que Él era el Hijo de Dios o que Él era un rey. No era esa la manera, porque cuando el versículo 2 nos dice, ¿cuál renuevo delante de Él? Nos está hablando de una renovación. Y nosotros para ser renovados tenemos que ser quebrantados. Porque en medio de nuestro quebrantamiento vamos a conocer nuestra debilidad. Pero si no hay renuevo en el crecimiento espiritual, hay un carácter o hay una autoestima que está superior al carácter de Cristo. ¿Y por qué yo hablo del carácter de Cristo? Porque el carácter de Cristo fue ser sumiso y obediente a la voz de Dios. Pero cuando nosotros no tenemos el carácter de Cristo, no somos sumisos ni somos obedientes a la voz de Dios. Somos obedientes a nuestro propio carácter y no tenemos el renuevo. Entonces es importante pasar por un renuevo espiritual. Y un renuevo es débil y vulnerable. Y cuando dice, a menos que esté delante de Él, es decir, delante del Señor Dios, en la presencia de Dios, lo que parece débil es fuerte. Y recordemos que Jesucristo, cuando muere en la cruz, fue clavado, fue pisoteado, fue avasallado, le pusieron una corona de espinas y muchas otras cosas más. Y esa debilidad, esa sencillez de Dios nos muestra el carácter fuerte que una persona como Dios y como cada uno de nosotros debemos tener ante las circunstancias o ante las cosas por las que estamos pasando nosotros en nuestras vidas. Porque en medio de la tormenta nosotros tenemos un carácter, y son dos tipos de carácter. El carácter que va por encima de la tormenta, que es nuestro carácter natural, nuestra fuerza, el sentirnos fuertes, el sentirnos que podemos gobernar la situación por la que estamos pasando, o el carácter de Cristo, que es ser fuerte en medio de la debilidad. Y qué difícil es ser fuerte en medio de la debilidad, porque tenemos que callar, tenemos que ver las cosas que nos afectan, tenemos que ver las cosas que suceden en nuestras vidas, pero tenemos que callar y simplemente pasárselas al Señor. Y más adelante dice, y como raíz de tierra seca. ¿Por qué dice Dios, por qué dice Isaías como raíz de tierra seca? Dios puede sacar las cosas más maravillosas de la tierra seca. Y esto nos enseña que todos tenemos un propósito, y no importa dónde estemos o en qué posición nos encontremos, aún en el lugar donde nosotros estamos o en el lugar donde tú estás, Dios ha estado y te dice, hoy te sacaré de esa tierra y te haré resplandecer y te daré nuevas fuerzas, porque Dios te está diciendo en esta tarde, yo quiero levantarte de en medio de la situación por la que tú estás pasando. Yo quiero sacarte del problema que tú tienes, ya sea tu problema económico, ya sea tu problema familiar, ya sea problema en la universidad, problema en el colegio, problema en tu trabajo, problema en tu vida personal. Sea cual sea el problema, Dios te está diciendo, yo te quiero enmudecer, pero yo te quiero sacar para que cuando tú te levantes de la situación por la que tú estés pasando, tú resucites, pero seas renovado
y seas glorificado. Porque dice, número 6:24, dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti rostro y ponga en ti paz. Mira qué importante esta palabra cuando dice, Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios te está diciendo en esta tarde, yo quiero hacer en tu vida algo tan extraordinario que cuando el mundo te vea el reflejo de Cristo en tu vida y no vea tu persona. Porque el mundo está acostumbrado a vernos a cada uno no por los logros que tenemos, está acostumbrado a vernos por el mundo que nos puede juzgar o por las situaciones en las que nos puede juzgar. Pero Dios te está diciendo, conmigo, a mi lado, yo te puedo hacer resplandecer. Yo te voy a poner por alto, pero con la misericordia alzaré tu rostro y pondré paz en ti. En Salmo 37:6 dice, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Cuando Él habla de resplandecer tu inocencia como el amanecer, no sé si hemos visto el amanecer a las 5:30 de la mañana, cuando el sol está apenas saliendo, que a veces se ve el cielo rojo, se ve hermoso. De esa inocencia Dios te está hablando. Y cuando habla del mediodía, no sé si has salido en la tarde y has visto el sol, no lo puedes ver porque quema tu vista. Porque Dios hará brillar tanto tu rostro, te hará brillar ante el mundo, que el mundo no podrá juzgarte, porque Dios te dará la victoria sobre cada una de las situaciones por las que tú estás pasando. De la misma manera que Dios salió victorioso al tercer día, de la misma manera Dios te está diciendo en esta tarde, yo quiero hacer un cambio en tu vida, quiero que resucites, pero antes de resucitar, tú tienes que pasar por medio de la obediencia. Y tal vez tú dirás, pero es que los problemas por los que yo estoy pasando son tan difíciles que me cuesta ser obediente y mi carácter y mi forma de ser no me deja seguir a Cristo. Pero Dios tiene una palabra y dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esta es una promesa que Dios te está dando. Esta es una promesa que Dios tiene para hoy en tu vida. Esto es el brazo de Jehová manifestado a aquellos que han creído en el anuncio de la palabra de Dios y el mensaje de la salvación por medio de la obediencia, que se manifiesta la palabra de Dios en tu vida. Esto es cuando Isaías dice en el versículo 1, dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto es el brazo de Jehová manifestado en tu vida. El anuncio de la palabra de Dios, el mensaje de la salvación. Porque Dios no te ha abandonado. Dios está en medio de tu situación. Pero Dios necesita que tú tengas un renuevo espiritual. Dios necesita que tú tengas un cambio, pero que tú creas en ese cambio. En el versículo 5, 6 y 7, Isaías nos está diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y esta palabra, escrita por Isaías, no está hablando solamente en la situación en la que fue escrita o para el pueblo judío en ese tiempo. En el mundo actual está hablando para los líderes, está hablando para los pastores, está hablando para los ministros, está hablando para los de alabanza, está hablando para ti que tú crees en Dios, está hablando para ti que tú vas a la iglesia. Y aún aunque no vayas a la iglesia, Dios está hablando en esta tarde y está diciendo todos, o sea, no excede a nadie, nadie se exime de esta palabra, está diciendo todos en su totalidad. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino. Y aquí el profeta describe nuestra necesidad de la obra expiatoria del Mesías. Las ovejas son animales tontos y testarudos, y nosotros somos como ellos. Nos descarriamos, nos hemos apartado del camino de Dios, cada cual se apartó por su camino.
todos tenemos nuestro propio camino, la tentación constante en condenar tu camino de pecado y justificar mi camino de pecado, pero cada camino que es nuestro propio camino, en lugar del camino del Señor, es un camino pecaminoso, destructivo y maldito. Y repito mucho la palabra camino, y valga la redundancia, porque me enfoco tanto en la palabra. Y es que los cristianos debemos permanecer y saber que no hay otro camino más que su verdadera palabra. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús te está diciendo, yo soy el camino completamente. No hay otra vía. Aquí no hay una negociación de cómo yo me presento ante Dios, de cómo yo creo en ese mensaje, en esa predicación. No es que yo voy a abordar la predicación y voy a adoptar lo que más me conviene a mi vida y lo demás lo continúo haciendo en mi vida natural. No hay una negociación entre Dios y el hombre. La única negociación que Dios te está diciendo en esta tarde es que yo soy el camino, que no hay otra verdad, que no hay vida y que nadie va al Padre si no es solamente por Él. Y así es Él, la fuente de nuestro consuelo, la inspiración de nuestra vida, el autor de nuestra salvación. Si deseamos saber cuál es nuestra relación con Dios, recurrimos a Jesucristo. Antes de que el Señor Jesús dijera que Él mismo era la verdad, nadie había dicho que Él mismo era la verdad. Y nadie podía expresar la verdad, solo el Señor Jesús encarnado dijo que Él era la verdad y además podía expresar la verdad tal como está registrado en las Escrituras. En Juan 1, versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y llenó de gracia y de verdad. Amados hermanos, amado oyente, tú que estás escuchando en esta tarde la palabra del Señor, Dios te está diciendo, escúchame. Dios te está diciendo, abre tu corazón a mí. Abre la puerta. Yo quiero entrar a tu vida. Yo quiero entrar a tu hogar. Él no quiere entrar a solucionar tus problemas. No, Él no quiere entrar a eso. Él quiere amarte. Porque todo lo demás va a venir consecuentemente a la obediencia. Todo lo demás va a ir siendo añadido por medio de la fe. Pero Él en este momento te está diciendo, yo solamente te quiero conocer. Yo solamente te quiero amar. El Señor Jesús era Dios encarnado, es decir, el Espíritu de Dios se vistió de carne como el Hijo del Hombre para hacer su obra entre los humanos. En su apariencia exterior, Él era como un ser humano común y corriente, pero era Cristo encarnado y Dios mismo y poseía una esencia divina. Así es como el Señor Jesús pudo expresar el carácter de Dios. Y lo que Dios tiene y es y pudo expresar la verdad y realizar la obra de salvar a la humanidad según sus necesidades. Nadie más es capaz de realizar la obra de salvar a la humanidad. Sin embargo, Isaías nos está diciendo que en aquel tiempo solo vieron la apariencia ordinaria y común del Señor Jesús, pero no sabían que el Señor Jesús era el Cristo encarnado y que Él era el mismo Dios. Y decía yo al inicio, cuando leía el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y lo vuelvo a recalcar en este momento, dice que Isaías nos está diciendo que en aquel tiempo solamente vieron la apariencia ordinaria, porque el mundo vio a un Jesucristo simple, a un Jesucristo débil, a un Jesucristo humillado, porque no creían en el mensaje que Isaías estaba profetizando, no creían en el Dios viviente y no creyeron porque lo crucificaron. Pero hubo un mensaje de resucitamiento, hubo un mensaje de salvación. Y al día de hoy, Isaías nos está diciendo nuevamente que en aquel tiempo solamente veían la apariencia ordinaria. Y al mundo actual nosotros todavía seguimos viendo la apariencia ordinaria de Dios. El Señor Jesús común y corriente. Lo vemos como un Dios que muchas veces está alejado, pero lo vemos como un Dios cercano en el momento de una necesidad. Pero en el momento que no necesitamos a Dios, cuando estamos en el momento mejor de nuestra vida,
Tenemos a un Dios de apariencia ordinaria en el cual lo vemos como el benefactor de nuestras vidas, pero no lo vemos como el Dios de la salvación. Aquí vemos la asociación entre el Padre y el Hijo en la obra de la cruz. Si el Mesías herido fue por nuestras rebeliones, entonces también fue Jehová quien cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre juzgó nuestros pecados cuando fueron impuestos al Hijo. Descarriarse es salirse del camino. Cuando tú te separas de Cristo, necesitas estar en territorio de Dios. Pero cuando tú te separas de Cristo, te descarrías y entras en un territorio de muerte, en un territorio de dolor, en un camino de culpa, de sufrimiento, porque lejos de Dios no hay paz, no hay salvación. Él te conoce, Él te ama y dejó por ti entrar a la muerte, y por ti y por cada uno de nosotros. Pero mira, Dios no pagó el precio de la cruz con monedas de oro. Dios no pagó el precio de la cruz con monedas de plata. Dios no pagó el precio de la cruz con bienes. No, Dios pagó el precio de la cruz con su sangre cuando murió por ti. Y es importante que nosotros sepamos que Dios conoce a cada uno de nosotros y no nos conoce como multitudes, nos conoce como persona, a cada uno de nosotros. Porque Isaías 43, versículo 1, 2 y 3 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Mira qué bonito la palabra que te está diciendo en esta tarde, que Él es tu creador, que Él fue quien te formó. Y te está diciendo: no temas, porque yo te redimí. Mira que yo mencionaba antes que Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que te conoce especialmente y específicamente a ti. Dios no te está hablando de multitudes, Dios te está hablando de una creación perfecta, de que tú eres de Él, porque Él fue que te formó. Porque Él dice aquí: mío eres tú. Y dice: formador tuyo, creador tuyo. Yo te puse nombre, Dios te puso nombre a ti. Dios te conoce desde el vientre de tu madre. Dios te conoce desde el momento en que tú llegaste a este mundo. Y mira que Jesús muere en una cruz crucificado, justo y visto como pecador ante el mundo desde antes de nacer. Ya se había escrito en Isaías, cuando dice en el versículo 8 que fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Y mira que este versículo me llama la atención cuando dice: su generación, ¿quién la contará? ¿Sabes quién es la generación? La generación eres tú. La generación que Jesucristo tiene y que dejó, eres tú y cada uno de nosotros. Porque aquí dice en Isaías 43, dice: creador tuyo, formador tuyo. Yo te redimí, te puse nombre, porque mío eres tú. Dios te está diciendo que tú eres parte de su generación, pero tienes que creer en el mensaje que Dios te está hablando. Y no solamente en este mensaje, porque tú y yo sabemos que Dios te ha hablado, que Dios te habla por las noches, que Dios te habla por día. Porque cada vez que tú escuchas que el Espíritu de Dios habla a tu mente, cada vez que tú escuchas que Dios te está diciendo: no vayas por ese lugar, no cometas ese error, no sigas adelante, ten cuidado. Esa es la voz de Dios, porque Dios te conoce y Dios sabe que si te equivocas, Él igual te va a levantar, pero Él no quiere que te caigas, Él te quiere mantener de pie. Pero Él necesita que tú creas en el mensaje de la salvación. Él necesita que tú creas en que su mensaje no solamente está plasmado en un libro, sino que está plasmado en tu vida. Es una palabra profética que se cumple en el momento en que tú aceptas a Cristo en tu corazón. Pero no fue una muerte instantánea, dice. Fue una muerte lenta, paulatina, un morir poco a poco.
Y de esa misma manera se siente cuando tú estás en una situación de dificultad. Tú estás sintiendo una muerte lenta, algo que te carcome por dentro, un problema que te está consumiendo mentalmente, que te está consumiendo físicamente, un morir poco a poco, que hoy ves la vida y mañana sientes que ya no tienes necesidad de vivir y te preguntas, ¿qué hago yo aquí? ¿O quién soy yo? ¿Y por qué continúo? Señor, ¿por qué me has abandonado? Y en el versículo 7 de Isaías dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Pero Mateo 26:38 nos está diciendo que cuando él estuvo en el Getsemaní, también sintió miedo, sintió angustia. De la misma manera que tú sientes angustia, de la misma manera que sientes miedo, de la misma manera que hoy tú estás escuchando, y sea donde sea que tú estés, en tu auto, en tu casa, sentado en una silla, en una hamaca, sentado en la sala de tu casa, en tu trabajo, donde sea que tú estés escuchando, Dios te está diciendo, yo conozco la angustia porque yo viví una situación de angustia superior a la tuya. Yo viví algo peor que lo que tú estás sintiendo, pero yo resucité y yo quiero que tú resucites en mí. Yo quiero que tú creas que aunque tú estés pasando por esa situación, yo te voy a levantar, porque Dios te está dando promesas, porque Dios te está diciendo que te quiere levantar, porque Dios te está diciendo que te quiere regalar la salvación. Porque Dios te está diciendo que Él te levantará y que te dará alas como la del águila y que te dará fortalezas y que te subirá y abrirá puertas. Y aunque los tormentas estén, aunque el mar embravecido esté, Él calmará los mares. Y aunque el viento sople en contra tuyo, Él lo pondrá a tu favor. Dios te está diciendo en esta tarde que Él tiene una palabra para tu vida, que Él tiene un mensaje específico para ti, que la palabra que se está diciendo hoy, que tú has escuchado, ha sido simplemente para ti, porque cada uno de nosotros, Dios nos habla independientemente. La palabra se predica, como dice Isaías, pero el mensaje es específico para tu vida, para mi vida y para la vida de cada uno de nosotros, porque Dios es especial, porque Dios te conoce personalmente, porque Dios habla a tu corazón, porque Dios habla a tu mente, porque Dios te conoce desde el día que tú naciste y conoce y está escrito lo que tú vas a hacer, porque Él quiere cambiar no solamente tu pasado, no solamente tu presente, Él quiere cambiar tus pasos, porque Él te quiere guiar. Amén, así es. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este tiempo tan especial donde, de verdad, estamos sintiendo que Dios habla en nuestras vidas. Y más en estos tiempos que estamos celebrando la Semana Santa, donde Dios nos está llamando a que nos reconciliemos con Él, donde Dios nos está diciendo que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, donde Él es que tiene la respuesta a cada una de las situaciones que nosotros estamos pasando. Sí, me llama mucho la atención, buenas tardes Radio Escucha, me llama mucho la atención este tema porque un día de esto viendo redes sociales de Roberto y mi esposa y mi amigo Juan, estaban una persona haciendo una encuesta allá en Jerusalén donde hay muchos ¿cómo se llaman? Que son de la religión del judaísmo, exactamente. Y él leía mucho ese versículo, ese capítulo 53, y muchos judíos decían que ellos no seguían ese versículo, eso porque era del Nuevo Testamento, y desconocían que era del Antiguo Testamento. Y como tú dijiste, Roberto, sí, 700 años antes de que Jesucristo naciera, el profeta Isaías escribió sobre prácticamente toda la vida de Jesucristo y su andar y hasta su muerte, y muchos no creyeron. Y para este tiempo es muy atinada esta palabra, porque nos da una autoevaluación de cómo nosotros estamos en base a Jesucristo, cómo estamos en este tiempo, para este tiempo de Semana Santa, cómo estás tú con Jesús, porque
podemos decir que somos cristianos, podemos decir que somos y vamos a iglesia, pero muy adentro, tu relación con Jesús, ¿cuál es? Tu comunicación con el Padre, ¿cuál es? Porque pongámonos a pensar que llega la venida de Cristo y cómo nos encontrará. Estás bien con tus hermanos, estás bien con tu familia, estás bien con tus vecinos. Así que esta palabra nos pone a meditar muchas cosas, porque la venida de Cristo está cerca. Quizá a nosotros nos dicten y nos digan que sí, ya Cristo viene desde hace tiempo, pero hay señales escritas y que se sienten en el ambiente de que se están cumpliendo aquellas profecías ya del Apocalipsis que muestran que la venida de Cristo está cerca. Así que esto es una autoevaluación para cada uno de nosotros, los que estamos aquí en cabina, los que estamos escuchando, de que cómo debemos nosotros caminar, porque no vaya a ser que venga Cristo y seamos aquellos que no creemos en Él. Amén, así es. Y me llama mucho la atención que dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al mensaje de la salvación? Mis amados hermanos, tenemos que creer a través de la fe, de lo que hizo el Hijo de Dios en la cruz. Usted y yo podemos escuchar esta palabra que viene del corazón de Dios, pero si no la creemos, no hemos escuchado nada. Y queremos aprovechar esta oportunidad para invitarlos a una campaña evangelística que se va a dar los días 25 y 26 de abril en la comunidad de Vista Hermosa, de Vista Alegre del Chumical de las Minas de Herrera, donde tenemos al predicador Julio Jo de Santiago de Veragua, y tendremos al grupo de alabanza Agrupación Remanente del Buen Pastor. Y esta también es una oportunidad donde usted puede escuchar palabra que viene de Dios, porque tenemos que, ¿verdad?, crecer. ¿Y cómo usted va a aprender la verdad? Leyendo la palabra, buscando del rostro del Señor. Y bueno, esta es una Semana Santa, pero dice que todas las semanas deben de ser santas, no solamente en el mes de abril, mayo, no, mi amado. Es todos los días tenemos que tener una vida santa. Y una vida santa no quiere decir que usted no va a pecar. Una vida santa quiere decir que usted reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios. Es reconocer que usted está arrepentido de sus pecados y que usted quiere que Dios empiece a hacer la obra perfecta que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a seguir, ¿verdad?, con una alabanza que dice, el Rey viene pronto. Termino. Estamos bien, estamos bien. Termino después aquí. Usted sigue, entra y ya. Usted continúe y ya al final yo lo miro para terminar. Usted dele para que dé. Mira que yo estoy cogido por el 8. Estaba leyendo el 8. Es que ese tema Y mira, mira Isaías en el 8. Cambia. El versículo 1, mira cómo empieza. ¿Quién ha creído en Dios? Nadie ha creído. Sí, y este es Isaías hablando con el Señor, porque él tuvo una visión. Y en medio de la visión, él habla con Dios y dice, Señor, ¿quién ha creído en Dios? Porque Dios le está dando la visión. Por eso es que la traducción dice, nadie ha creído, pero sabe que aquí, ¿quién ha creído en cualquier? No es una pregunta, más bien es una afirmación, pero es una pregunta con respuesta. Está buena esa traducción. Creció el cielo como tallo tierno en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaron, rechazaban. Un hombre que sufrió dolor y experimentó
encontrará adorándole. Amados hermanos, continuamos. Amén. Dios es bueno en todo Amén, momento. así es. Dios es bueno porque Dios nos permite escudriñar su palabra. Y no hay nada más hermoso que escudriñar la palabra de Dios. Y cuando Dios nos habla al corazón, viene el bálsamo, porque Dios es un Dios de amor. Es un Dios de justicia, pero es un Dios de amor. Y Dios quiere darte un bálsamo en esta tarde. Dios te ha dicho hoy, tengo una palabra para ti, necesito que creas, pero tengo el bálsamo. Y sigue en Salmos 22, dice, si tú te has apartado de Dios y sientes, escucha lo que te voy a decir, mueren tus sueños, mueren tus principios, mueren tus costumbres, mueren tus raíces, mueres en vida y te preguntas qué he logrado, quién soy, cuál es mi propósito. Y te vas quitando la vida lentamente y de repente estás llorando, estás solo y muerto en vida y te vas descarriando como oveja perdida. Hoy quiero que entiendas que se hace evidente que el hombre sin el Espíritu no acepta las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Porque Dios es un Dios sobrenatural que cuando tiene una palabra para ti, trastoca hasta lo más profundo de tus huesos, dice la palabra, hasta lo más profundo de los tuétanos. Dios ha sido un Dios de milagros. Dice Salmo 22:1, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces te has sentido de esa manera? Y has exclamado esta misma frase sin saberlo que está escrito. 1000 años antes de que Isaías escribiera esta palabra, 1000 años antes de que Jesucristo naciera, ya se había escrito esta frase. Y hoy en día, tú todavía continúas diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Dios te quiere decir algo. Fue el pecado lo que hizo eso, tu pecado y mi pecado. Cuando Jesús exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es que Dios lo abandonó y no es que Dios te ha abandonado en esta tarde. Lo que sucedió fue que el pecado, lo que hizo, el pecado tuyo, el pecado mío, hizo que Jesús dejara en claro que mientras Él está colgando de la cruz, lleva el pecado y el reproche de cada uno de nosotros. Y no es que Dios lo ha abandonado, no es que el Padre te ha abandonado, sino que en medio del pecado, en medio de la situación por la que tú estás pasando, Dios está trabajando en tu vida. Pero tú no lo has visto porque no has querido creer. Pero tu corazón tiene un llamamiento, tú tienes un llamamiento, tú tienes una palabra profética en tu vida. Dios te ha llamado, Dios ha sido exclusivo contigo, Dios quiere rescatarte y no importa que tú estés diciendo, no porque yo soy cristiano, no porque yo soy pastor, no porque yo soy evangélico, no porque yo soy católico, no, Dios no está hablando aquí de religiones, Dios no está hablando aquí de posiciones políticas, Dios no te está hablando aquí de una posición ministerial, Dios no te está hablando de personalidades, Dios está siendo específico en esta tarde y te está diciendo tú y yo, cada uno de nosotros. Es el pecado lo que hace que tú sientas que yo te he abandonado, pero yo estoy ahí porque aún tú estás sintiendo y estás clamando a mí. Aún me clamas de día y de noche que por qué estás solo, que por qué te he abandonado. Y cuando tú me estás clamando, dice el Señor, es porque tú me necesitas y porque yo estoy en tu vida. Yo no te he abandonado, dice el Señor, sino que es la situación por la que tú estás. Yo necesito renovarte. Dice 1 de Pedro 2, 24, 25. Dice que Jesús cargó los pecados de la humanidad sobre su cuerpo en la cruz para que las personas puedan estar muertas al pecado y vivir para lo recto, porque dice que éramos como ovejas descarriadas. Dios te está diciendo, yo no me he apartado de ti. Yo estoy a tu lado, yo te estoy escuchando. Abre la puerta de tu casa, abre la puerta de tu corazón y di, hoy te invito a mi vida. Hoy te invito a que entres a mi hogar. Hoy te invito a que entres a mi casa y cenes conmigo en mi mesa.
Prepara tu mesa, prepara tu casa, límpiala para recibir al mejor invitado. Limpia tu casa. Y cuando yo hablo de casa, no hablo de 4 paredes, hablo de tu corazón, hablo de tu vida. Dile al Señor, yo quiero que hoy tú entres dentro de mi corazón, que me hables en mi mente, que tu Espíritu Santo me revele tu palabra, pero que me limpies, que perdones mis pecados, que renueves mi vida, que me cambie, que cambie mi parecer, que cambie mi carácter, que me forjes, Señor. Porque hoy Dios quiere resucitarte. ¿Y sabes por qué dice eso? Salmo 22:9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre. Él me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Ahí está el nacimiento virginal. Dios te está diciendo, yo te quiero volver a nacer. Yo te quiero volver que sientas que vas a nacer nuevamente. Yo quiero que tengas un nuevo nacimiento. Hermanos, allí está concebido el Espíritu Santo. Dios te está diciendo en esta tarde, yo te quiero renovar, pero yo te quiero renovar toda estructura. Yo te quiero cambiar desde los cimientos. Dios te está diciendo en esta tarde, abre la puerta, invítalo a tu casa, invítalo en tu corazón, cierra el oído para las cosas que no provienen de Él. Cierra tus ojos para las cosas que no son para los ojos de Dios. Aparta tus manos de las cosas que queman tu mano y te aparta del pecado y te aparta de la palabra del Señor. Apártate del pecado. Porque Dios te quiere cambiar desde tu nacimiento. Él te conoce tan perfectamente. Y decía yo, no como multitud. Te conoce personalmente porque tú eres su hijo. Y Él te hace un lugar como un padre, porque Él sigue siendo nuestro Padre. Él estaba preparado, Él vino a esta tierra con un propósito, y cuando cuelga de la cruz le dice al Señor, Dios de la gloria, dice, me enviaste para este propósito, entiendo, y aquí, no puedo dudar, no puedo esperar amigos. Dios envió a Jesucristo a este mundo. Él nos amaba tanto que le dio a ese hijo, su único. Tú no tienes que esperar a nadie para cambiar. El cambio es tuyo, personal. El cambio es entre tú y Dios, porque Dios es un Dios personal. Tú que estás ahí sentado escuchando esta palabra, reflexiona. No solamente en lo que has escuchado hoy, reflexiona en lo que Dios te está hablando a tu vida. Reflexiona en lo que has hecho, en lo que has cometido, en los errores que tuviste. Porque Dios no está para juzgarnos. Y el mundo te va a juzgar. Pero Dios no te va a juzgar. Dios te va a perdonar. Porque Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de perdón que está esperando. Dice, la puerta está abierta para que entres y para que yo pueda entrar a tu corazón. Necesito que me llamen. Porque Dios es un Dios caballero. Dios es un Dios caballeroso. Dios no va a entrar a la fuerza a tu vida. Dios no te va a doblegar. Dios no te va a quebrar las manos. Dios no te va a romper. No, Dios va a esperar el momento en el que tú le digas, Señor, es el tiempo. Este es el momento. Este es el tiempo que yo necesito que tú entres a mi corazón. Y Él va a ser tan caballeroso que Él no va a decir, tú hiciste y deshaciste en la vida y ahora me buscas. No, Él no va a hacer eso. Él simplemente va a decir, con todo te rescataré. Dios te quiere rescatar con todos tus problemas, porque Dios quiere cambiarte, porque Dios quiere que cuando el mundo te mire, el mundo diga, Dios fue el único que pudo darle un cambio a esa persona, porque tú eres su hijo. Él te ve en tu peor condición. Y Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios te ve en tu peor condición. Porque Dios te está viendo no en el pecado, sino en tu angustia, en tu sufrimiento. Dios no está viendo cuál es el pecado que tú has hecho. Dios no está viendo cuál fue el carácter que tú tomaste en medio de la situación. Dios no está viendo a quién tú adrementaste.
Dios no está viendo eso. Dios está viendo la angustia y la situación de lo que la consecuencia de lo que tú hiciste te está llevando a la desesperación. Eso es lo que Dios quiere cambiar en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él fue abandonado por Dios, porque en la cruz, en aquellas 3 últimas horas, en aquella oscuridad, Dios estaba ahí, pero Dios no podía tener una cercanía, porque recuerda que Jesucristo estaba siendo juzgado por cada uno de los errores de la humanidad, y Dios lo estaba viendo como un pecador, pero venía algo grande. Venía algo grande. Y era que Dios iba a ser levantado, Dios iba a ser crucificado, si es cierto, pero Dios iba a tener la victoria sobre la muerte. Y ahí es donde Dios te quiere rescatar, no en la muerte, Dios te quiere rescatar de la muerte, pero sin Él. Dios te quiere rescatar del pecado, Dios quiere levantarte de la muerte sin Cristo. Él fue tratado como un pecador, Él fue abandonado por un breve instante. Y la paradoja de que aquel mismo momento Dios estaba en Cristo, estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Y el Señor Jesús mismo dijo en Juan 16:32, la hora viene y ha venido ya. ¿Y en qué seréis esparcidos cada uno por su lado? Y me dejaréis solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Padre estaba con él cuando se encontraba en la prisión. El Padre estaba con él cuando estaba siendo azotado. Y estaba con él cuando le clavaron la cruz. Pero en esas 3 últimas horas, Él presentó su alma como ofrenda por el pecado. Y el Padre quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. En Isaías 53:10. Dice, Él no fue abandonado por Dios, Él fue tratado como pecador en la cruz por ti, por mí, por todos. ¿Por qué no te reconcilias con Dios en esta tarde? Y entiendes que Él no te ha abandonado. Y fíjate que hay una promesa que dice en el versículo 12, que Él fue, obviamente, juzgado por su pueblo, juzgado por los sacerdotes, pero no fue enterrado como pecador ni como pobre, fue enterrado como rico. Y Dios hoy te está diciendo, yo te levantaré y te sacaré del lugar donde tú estás y te pondré por cabeza, no como cola. Que Dios te bendiga en esta tarde, que Dios haga resplandecer tu rostro y que Dios te lleve por sus pasos. En el nombre de Jesús yo te bendigo, declaro prosperidad en tu vida y que este mensaje sea tan penetrante a tu corazón que tú lo puedas llevar al mundo, porque Dios te está diciendo, lleva mi palabra, porque tu salvación va a hacer que muchos más crean en Él. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén, así Amén, es. amén. Amén, Radio Escuchas. Para recordarle que el viernes 25 y sábado 26 en la comunidad de Vista Alegre de Chumical de las Minas, aquí en Herrera, al lado de la cancha de softball habrá un evento evangelístico donde va a predicar nuestro amigo Julio O de Santiago de Veraguas, y lo va a acompañar la agrupación Remanente del Buen Pastor. Así que todos están invitados para esa evangelística allá en el Chumical de las Minas. Oramos para que se sienta la presencia del Señor y que se escuche tu palabra y haya muchos corazones arrepentidos para que te busquen, Padre, y que sea tu voluntad, Señor. Amén, así es. Y queremos terminar este programa, ¿verdad?, mandándole un saludo a nuestra amada pastora Delis Rodríguez, aquí nuevamente, ¿verdad?, llevando el mensaje de salvación. Como dice la palabra de Dios, tiene que ir a todos los rincones de la tierra. Dios me lo bendiga grandemente. Bendiciones de lo alto. Muy bien. Gracias. Que el Señor
Hasta aquí damos por terminado su programa. Sacrificio Esto lo voy a poner, Los invitamos lo voy a a, escucharnos el próximo yo sé que lo sábado mandó, a yo lo esta puedo misma volver a hora. escuchar. Hasta la Sí. próxima. Voy a escuchar. Somos un puesto de miedo. No hay otro. El Instituto Oncológico Nacional Muchas gracias, hermano. Usted sabe ampliando Gracias, servicios cierra el en el libro. Hospital de que Cáncer podemos de contar con el la hermano, ¿verdad? Un espacio Sí, que Sí, porque necesitamos más obreros, ¿ah? la mejor atención. Más obreros. Instalaciones modernas. Cuando no puede venir la pastora.